estimados estudiantes de la sede de San Juan de Lurigancho, Caraballo y Colonial. Quien les habla es el profesor Luis Soto de la sede de San Juan de Lurigancho. Vamos a hacer nuestra clase el día de hoy. Nuestro tema del día de hoy es sucesiones geométricas, pero antes de empezar vamos a ver cuál es nuestra competencia. Resuelve el problema de regularidad, equivalencia y cambio. Metas de aprendizaje. Nuestra meta de aprendizaje a lograr es describe el desarrollo de una sucesión geométrica estableciendo la regla de formación para determinar la forma general del término enésimo. Vamos a empezar viendo la primera situación. La primera situación se titula Cadena de favores. En la película Cadena de favores, cuyo protagonista es Harley John Osment, se le ocurre realizar ayuda mediante una cadena de favores a las demás personas. Para explicar su idea, dibuja en la pizarra una figura humana y debajo otras tres. Esto soy yo y estas son tres personas a las que voy a ayudar, dijo. Pero tiene que ser algo importante, algo que no puedan hacer por sí mismas, así que yo lo haré por ellos. Y ellos harán lo mismo por otras tres personas más y ya son 9 y así ayudará a 3 personas más. Si en el primer día ayuda a 3 personas y en el segundo día a 9 personas y en el tercer día a 27 y así sucesivamente, como podemos observar ahí la imagen, ¿no?, que está escribiendo el niño, a partir de la información responde las siguientes preguntas. ¿De qué trata la secuencia realizada en la pizarra? ¿A cuántas personas ayudaría esta cadena de favores en el día 10? ¿Cuál sería la regla de recurrencia para cualquier día de la cadena de favores? ¿De qué trata el problema? ¿De qué trata, jóvenes, el problema? El problema trata sobre una cadena de favores para realizar ayuda. ¿Cuáles son los datos? Los datos son, en el primer día ayuda a 3 personas, en el segundo día 9 personas y en el tercer día 27. Y así sucesivamente. Esos son los datos que nos da el problema. Vamos a ver la resolución. Primero, ¿qué estrategias utilizamos? Formaremos una sucesión y un gráfico para poder resolver la siguiente situación. Por ejemplo, ya se ha formado la sucesión. En el primer día, que esto equivale al A sub 1, que es el término 1, el A sub 2, que es el término 9, en el segundo día, ayuda a 9 personas. En el tercer día, A sub 3, el término 3, que es 27 personas. En el término 4, que es el cuarto día, que ayudará a 81 personas. El término 5, A sub 5, que es en el día 5, ayudará a 243 personas. Y así, esto sería el término 6, que se representa como A sub 6, el día 6, y así sucesivamente, jóvenes, hasta el término enésimo que no sabemos. Justo es lo que queremos estudiar el día de hoy, según nuestra meta de aprendizaje. Podemos observar que está formando una sucesión. Una sucesión. ¿Qué tipo de sucesión está multiplicando? Es una sucesión geométrica. 3 por 3, 9. 9 por 3, 27. 27 por 3, 81, ¿no? 81. Luego tenemos 81 por 3, 243. Así sucesivamente, ¿no? Vamos resolviendo. Vamos a deducir la fórmula general. Justo es lo que forma parte del día de hoy. Que vamos a deducir la fórmula general o también conocida como término enésimo o término general. Por ejemplo, término 1, que es A sub 1, que es equivalente ¿a quién? A 3. ¿Cómo yo calculo el término 2? O A sub 2. ¿Cómo calculo el término 2? ¿En qué lugar está? Primer término por la razón.
por la razón, porque la razón es de 3 en 3, porque va multiplicando de 3 en 3. Eso sería la razón, ¿no? 3 de la razón geométrica es igual al primer término por la razón elevado 1 menos que la cantidad de términos. ¿En qué término está? En el término 2. Sería elevado a la 1. La razón elevado a la 1. Como estamos calculando el término 2, de esa manera calcularíamos. ¿Cuánto sería el resultado? 9, como lo podemos percibir acá. Muy bien. Ahora, quiero calcular el término 3. Segundo término por la razón. Pero esto lo puedo poner de esta manera. Primer término por la razón elevado al cuadrado. Recuerda que si es término 3, elevado al exponente 1 menos que la cantidad de términos. Seguimos. Quiero encontrar ahora el término 4. Tercer término por la razón. Esto lo puedo poner como primer término por la razón elevado al cubo. 1 menos que la cantidad de términos. Y esto me daría 81. Ahí está. Cuarto término sería 81. Quiero encontrar el término 5. Cuarto término por la razón. Esto lo puedo representar como el primer término, 3 veces 3 elevado a la cuarta, 1 menos que la cantidad de términos, si es 5, a la cuarta. Y esto sería equivalente al quinto término, 243. 243. Quieren calcular el sexto término. Sería el sexto término, quinto término, por la razón. Esto lo puedo representar, primer término, la razón elevado a la cantidad de términos, menos 1. ¿Cuántos términos son? Son 6, menos 1, elevado a la quinta. Esto sería 729. Y así sucesivamente. ¿Qué se pueden dar cuenta ustedes, jóvenes? ¿Qué se puede deducir? Podemos deducir que el término enésimo, entonces, hasta a sub n, así, hasta a sub n es 3, que es el primer término, por la razón elevado 1 menos que la cantidad de términos. N significa la cantidad de términos, 1 menos. Entonces, n menos 1. Mira, sexto término. Primer término, por la razón elevado a 1 menos que la cantidad de términos. Cantidad de términos 6, entonces sería 3 elevado a la quinta. Por eso pongo como no sé, el valor es n, entonces sería 1 menos que él. Sería n menos 1. Y esto nosotros lo podemos superar. Y me saldría como resultado 3 elevado a la n. Esto sería el término enésimo o término general para esta sucesión. Pero si yo quiero encontrar de una sucesión cualquiera, tendría que ponerlo de esta manera, ¿no? Podemos deducir que a sub n es igual primer término por la razón elevado a la cantidad de términos menos 1. Como la cantidad de términos es n, entonces sería 1 menos que la cantidad de la razón elevado a 1 menos que la cantidad de términos. Ahora lo vamos a observar mediante un gráfico. El niño va a ayudar, aquí está el niño, y va a ayudar a 3 personas. Podemos observar, está ayudando a 3 personas. Luego esas 3 personas van a seguir ayudándolo a 3 personas más. Que se va cumpliendo la cadena de favores. Sería 3, y esos van a seguir apoyando. 3 más. ¿Cuántos tendría en total? Ahí está. Ha seguido ayudando a, total sería 9 personas. Ayuda en total a 9 personas y así va viendo. ¿Cuánto va a ayudar después? A 27 personas, a 81 personas y así sucesivamente. ¿Qué es una sucesión entonces geométrica? Una sucesión geométrica es una sucesión ¿de qué? Es una sucesión de números ordenados, también llamados términos, en la que cada término, excepto el primero, se obtiene multiplicando al anterior por un número fijo. Este número fijo se llama razón de la progresión o sucesión geométrica. ¿De qué se trata la secuencia realizada? Lo que acabamos de ver de una sucesión geométrica. ¿A cuántas personas ayudaría con esta cadena de favores en el día 10? En el día 10 ayudaría
ya no vamos a poder a deducir porque ya lo hemos deducido. Lo único que hacemos es reemplazar en el término enésimo, como es en el día 10, sería a sub 10. A sub 10, el primer término es 3, lo único que vamos a hacer es reemplazar, ¿no? A sub 10 es igual 3 por 3 elevado a la cantidad de términos, que es el día 10, menos 1, que sería como respuesta a sub 10, o sea, en el día 10 sería 3 a la 10. Así lo dejaríamos indicado porque es un número bastante grande. Eso sería la respuesta a la pregunta. 3 elevado a la 10. Eso sería la respuesta. ¿Cuál sería la regla de recurrencia para cualquier día de la cadena de favores? Ya lo vimos, ¿no? Acabamos de deducir que es el término enésimo, que es primer término, que es 3 por la razón elevado 1 menos que la cantidad de términos. Y esto sería equivalente, lo mismo, 3 elevado a la n. Toda esta expresión, 3 elevado a la n. Eso sería el término enésimo, ¿no? Eso sería la respuesta. Vamos a ver ahora nuestra situación 2. Un tipo de bacteria se reproduce en tanto no haya mutación, porque puede haber mutaciones, pero no va a haber mutación en este caso, ¿no? Por bipartición, quiere decir bipartición cada cuarto de hora, cada cuarto de hora. Cada cuarto de hora va a ir reproduciéndose, ¿no? Y me dice, ¿cuántas bacterias habrá luego de 4 horas? Determina la regla de formación de dicha sucesión. Me está pidiendo el término general o el término enésimo, ¿no? Ahí tenemos el gráfico que nos está dando de qué manera la bacteria se va reproduciendo. Resolución. ¿De qué trata el problema? Un tipo de bacteria que se reproduce en tanto no haya mutación por bipartición. Quiere decir que va a ir partiéndose de 2 en 2, así, ¿no? Parecido a la situación que acabamos de ver. ¿Cuáles son los datos? ¿Qué datos tenemos? De que una bacteria se reproduce por bipartición cada cuarto de hora. O sea, van a haber 2 en un cuarto de hora. 2. ¿Cuántas bacterias van a haber en otro cuarto de hora más? Eso es lo que vamos a ver. Formaremos entonces la sucesión con la bipartición de las bacterias. A sub 1 le vamos a llamar primer término, que es 2, porque se forma una bipartición de 2. Luego el segundo término tenemos A sub 2. Ahora tendríamos ¿cuánto de bacterias? Tendríamos 4 bacterias. En el tercer cuarto de hora, ¿cuánto van a tener? 8 bacterias. Hasta acá tenemos una hora cumplida. Sería 16 bacterias. En el término 5 tenemos 32 bacterias. Y en el término 6 van a pasar otros 15 minutos más, van a haber 64 bacterias, así sucesivamente. No sabemos, y esto me representa el último término, el término enésimo. ¿Cuál sería entonces el valor de la razón o la razón de esta progresión geométrica? Voy multiplicando 2 por 2, 4. Eso sería la razón de esta progresión geométrica. 4 por 2, 8. 8 por 2, 16. 16 por 2, todo va multiplicando por 2. Y este 2 viene a ser la razón de esta progresión o sucesión aritmética. Deducimos entonces la fórmula principal. Hay que deducirlo. El primer término es 2. Para encontrar el segundo término, multiplico el primer término por la razón. Esto lo puedo representar, primer término, la razón elevado a la cantidad, a la 1. ¿Por qué a la 1? Porque es 1 menos que la cantidad de él. Mira, si te das cuenta. ¿Cuánto sería? 4. Quiero encontrar el tercer término. Segundo término por la razón es igual, lo puedo representar, primer término por 2 elevado al exponente 2. O al cuadrado. 1 menos que él. Recuerda, ¿qué viene a ser 2? 1 menos que la cantidad de términos, que sería 8. Si quiero encontrar el término 4, él sería igual, tercer término por 2, o sea, por la razón,
lo podemos representar primer término por la razón 2 elevado al cubo, 1 menos que la cantidad de términos. ¿Recuerda eso? ¿Qué vamos deduciendo? ¿Qué te vas dando cuenta? Eso sería igual a 16. Quinto término, cuarto término por la razón igual al primer término, lo puedo poner de esta manera, y 2, la razón elevada a la cuarta, 1 menos que la cantidad de términos. Y vaya, dándote cuenta qué está pasando. Eso es igual a 32. El sexto término justo me pide, el sexto término, quinto término por la razón, esto lo puedo representar primer término, por la razón elevado a la cantidad de términos menos 1. Menos 1, ¿cuánto me daría? 64. Y así sucesivamente. ¿Qué te estás dando cuenta? Que el término general o término enésimo de esta sucesión en particular es primer término, que es 2 el primer término, por la razón elevado a 1 menos que la cantidad de términos. Como la cantidad de términos es n, no sabemos, entonces sería n menos 1. Pero esto lo podemos resolver, resolviendo este 1, menos 1 más 1, bases iguales, se restan los exponentes, entonces me saldría 2 elevado a la 0, y 2 elevado a la 0 es 1, y 1 por 2 elevado a la n es 2n, ahí sería la respuesta, ¿no? Eso sería el término, enésimo término general de esta sucesión, de la bipartición de bacterias, pero eso no es la respuesta, ¿no? Vamos a ver ahora de manera gráfica, pero también de manera general lo podemos resolver de esa manera, ¿no? Se puede deducir de esta expresión particular de manera general. ¿Cómo sería? A sub n es igual al primer término, que es a sub 1 por la razón, n es la cantidad de términos menos 1. N es la cantidad de términos. Y la cantidad de términos menos 1, eso sería para calcular el término general de cualquier sucesión geométrica. Vamos a ver ahora cómo se ha dado mediante un gráfico la bipartición de esta bacteria. Se va dando mediante gráfico, mira. Cada 2 se va dando la bipartición, ¿no? Por ejemplo, tenemos 2, y luego se parte esos 1 por 1 en 2 de nuevo, tendríamos 4 bacterias. ¿Cuánto tendríamos en el siguiente grupo? Tendríamos 8 bacterias. Y así, el siguiente grupo 16 y así sucesivamente 32, como ya lo acabamos de ver. ¿Cuántas bacterias habrá luego de 4 horas? En 4 horas habrá 16 cuartos de horas. Primero tenemos que saber cuántos cuartos de hora hay en 4 horas. En cada hora van a haber 4. Y como son 4 horas, sería 4 por 4, 16. Para poder saber, porque nos está preguntando en 4 horas. O sea, en 16 cuartos de hora. ¿Cuánto habrá? ¿Cuántas bacterias habrá? Podemos observar entonces ahí, mediante el cuadro, lo podemos ver en 15 minutos 2, van a pasar 15 minutos, otros más, van a pasar 3 minutos, otros van a pasar 15 minutos más, ahora tendremos 8, 4 minutos más, 16, en 1 hora van a haber 16. Como son 4 horas, ¿cuánto sería? Entonces, como ya sabemos el término enésimo, lo podemos reemplazar nada más el valor, porque son 16. 2 elevado a la 16. Eso sería la respuesta. Pero ¿podemos resolver esa expresión? Claro que sí. ¿Cuánto sería? El resultado sería 65.536 bacterias va a haber en 16 cuartos de hora. Muy bien, jóvenes, muchas gracias. Ha sido un gusto estar con ustedes el día de hoy. Ahora sí les dejo para un nuevo video para que vayan practicando viendo algunas aplicaciones. Eso sería todo.